¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de la materia técnicas psicométricas y en este caso vamos a dar inicio al video vinculado a la segunda parte de la unidad sobre adaptación y construcción de test psicológicos, ¿sí? En el video anterior habíamos visto cómo hay algunos factores culturales que pueden afectar el proceso de evaluación psicológica en mayor o en menor medida dependiendo del tipo de constructo que estemos examinando, pero que por lo general decimos que casi cualquier constructo psicológico que queramos evaluar se puede ver afectado por los factores culturales. Entonces, esto hace que al momento de utilizar una prueba que se desarrolló en otro contexto, no podamos simplemente traducir los ítems y aplicarlos asumiendo que las propiedades psicométricas de ese instrumento se mantienen, porque en realidad lo más probable es que esto no ocurra. Lo más probable es que los factores culturales estén incidiendo en algunos casos más, en algunos casos menos, dependiendo del constructo, pero en general siempre hay una incidencia de factores culturales. En esta línea habíamos hablado que cuando había un constructo psicológico, ¿sí? ¿Se acuerdan que la definición era que teníamos eh, un dominio conceptual, ¿sí? Sobre un constructo psicológico, y lo que hacíamos con un test era básicamente elegir una muestra de ese dominio y después puntuarlo utilizando un proceso estandarizado y todo lo que ya conocen sobre la definición de test, ¿sí? Pero sí habíamos dicho que cuando utilizamos un dominio, ese dominio puede estar conformado por elementos émicos o éticos. Habíamos dicho que los elementos éticos hacían referencia a características que eran universales y planteamos el caso de que hay constructos que en general están compuestos por elementos que son universales, que son comunes a las diferentes sociedades o culturas. Y también planteamos que existían los elementos émicos, que hacemos referencia a aspectos que son altamente culturales, ¿sí? Que varían mucho de una cultura a otra. Entonces, en función de la cantidad de elementos émicos o éticos, es que puede ser más común hacer una adaptación o hacer una construcción de test. Lo que sí decíamos también es que también estos elementos y los factores culturales pueden generar una serie de sesgos, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos que estaba el sesgo de constructo, que era cuando el constructo que queremos medir es un constructo que está compuesto por muchos elementos émicos, es decir, muy dependientes de la cultura. Entonces, querer tomar un constructo que se da de una forma en una cultura y tomar ese mismo instrumento a otra cultura va a generar un sesgo de constructo porque en realidad lo que vamos a utilizar es un test que fue diseñado para medir un constructo y ese constructo se manifiesta de una forma totalmente distinta en la otra cultura. Entonces ahí hablamos de un sesgo de constructo y sería problemático utilizar la misma prueba, ¿sí? Generalmente cuando hay sesgo de constructo lo que se recomienda es realizar un test nuevo. Más que adaptar una prueba es construir un test, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a entrar un poco en ese debate. Después habíamos dicho que está el sesgo de ítem. El sesgo de ítem era cuando dentro de un dominio, un constructo en general, solamente había algunos elementos émicos y la mayoría eran elementos comunes entre las diferentes culturas, ¿sí? Entonces, como hay algunos elementos, algunos ítems de esa prueba que se ven afectados por factores culturales y otros no, entonces más que hablar de un sesgo de constructo, ¿sí? Hablamos de un sesgo de ítem, porque ya son algunos elementos nomás que se ven afectados por factores culturales. Y finalmente habíamos dicho que estaba el sesgo metodológico, que ocurre que por las diferencias que hay muchas veces en la forma en que se lee, el tipo de lenguaje que se utiliza, etcétera, hay factores que pueden influir no tanto en el constructo que se está midiendo, sino en cómo se hace la prueba y por ende en el proceso que figuraba debajo, que era el tema de los ítems, ¿sí? Cómo las personas puntúan un ítem, la velocidad con la cual pueden responder la prueba, etcétera. Entonces, ahí cuando no es el constructo que se ha afectado, sino el sistema que utilizamos para puntuar, ¿sí? Ese proceso estandarizado que usamos para puntuar los ítems, entonces ahí hablamos de un sesgo metodológico, ¿sí? Bueno, en general esto es un breve resumen de lo que estuvimos viendo en el video anterior. En este video vamos a adentrarnos un poco más en la construcción de si es conveniente construir o adaptar una prueba y qué consiste cada uno de estos procesos, ¿sí? En general, cuando hablamos de construir o adaptar, es importante tener en claro que son dos procesos muy complejos, eh, que tienen elementos en común y que tienen elementos que los diferencian. ¿Cuáles son los pasos cuando construimos un test? Bueno, los pasos implicados en la construcción de un test implican, en primer lugar, definir el dominio, delimitar conceptualmente el dominio que queremos examinar. Entonces, supongamos que yo quiero hacer una prueba para medir ansiedad ante exámenes, ¿sí? Entonces tengo que especificar qué entiendo por ansiedad ante exámenes, cuáles son las dimensiones de la ansiedad ante exámenes, ¿sí? O por ejemplo, si quiero utilizar una prueba para medir, construir una prueba para medir depresión
o quiero construir una prueba para medir autorregulación del aprendizaje, o quiero construir una prueba para medir, no sé, inteligencia. Bueno, en cada caso lo que voy a tener que hacer es precisar cómo conceptualizo, cuál es la delimitación conceptual de esa prueba. Es decir, voy a tener que desarrollar un modelo teórico, o al menos partir de un modelo teórico previo, que me permita precisar a qué entiendo cuando hago referencia a ese constructo, cuáles son las dimensiones que los componen, qué diferencia hay entre ese constructo y otros constructos. Es decir, el hecho de delimitar un dominio, un constructo psicológico, es probablemente el aspecto más problemático, más difícil. Eh, eh, en este proceso de construir una prueba, ¿sí? Una vez que yo he logrado esa delimitación, lo que hacemos es se redactan ítems, ¿sí? Ítems que reflejen ese dominio. Y después lo que hacemos es una revisión de expertos. Generalmente otorgamos esos ítems a un conjunto de jueces expertos para ver, bueno, si acuerdan o no en relación a la relevancia sobre el contenido de esos ítems y que también esos ítems reflejan ese constructo que queremos medir. Y generalmente se hace una prueba piloto, más que todo para, es decir, en una población, en una muestra más reducida, más que todo para ver si ocurren problemas en la administración, si hay ítems que las personas que están respondiendo no los entienden, si el formato de respuesta es poco claro, bueno, en fin. Se hace como una pequeña prueba piloto y después ya sí se empieza a hacer todos los estudios psicométricos que ya estuvimos viendo. Los estudios de validez, los estudios de confiabilidad y los estudios vinculados a normas, que eso todavía no lo hemos visto. Pero sobre todo los estudios de validez y confiabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que chequear todo lo que es la validez de estructura interna, la validez con variables externas. En cuanto a la confiabilidad, tenemos que analizar si es estable, si tiene consistencia interna, dependiendo del formato de la prueba, si requiere estudios de acuerdo entre jueces o no, ¿sí? De confiabilidad entre examinadores o no. Una vez que hemos hecho todo eso, ahí se elaboran los materiales definitivos de la prueba. ¿Esto qué significa? Generalmente, por ejemplo, se puede elaborar un libro, ¿sí? Donde en el libro aparecen, bueno, todas las normas técnicas, los procesos que se utilizaron para desarrollar esa prueba, la descripción de cómo se aplica la prueba, ¿sí? De cómo se tienen que interpretar esos puntajes. Bueno, todo eso se suele consolidar en un libro, por ejemplo, y eso se publica. Entonces, cuando viene un usuario, una persona que quiere aplicar o evaluar determinado constructo psicológico, simplemente tiene que ir a buscar esos libros y ahí tiene los materiales de esas pruebas, ¿sí? Por dar un ejemplo, hay dos editoriales muy conocidas, una es PAI2 y otra es TEA. PAI2, por ejemplo, tiene un cuaderno vinculado a todos pruebas psicológicas, ¿sí? Donde vos cuando compras una prueba en particular, ahí te aparece nada, cómo se construyó, los estudios psicométricos que tiene, cuáles son la forma de administrar, cómo se interpreta, ¿sí? Igual que TEA. TEA es una editorial que es española y que sí tiene, probablemente en lenguaje español, sea la editorial más grande en cuanto a lo que es la parte de pruebas, ¿sí? Entonces vos podés comprar una prueba en TEA y ahí aparecen esos materiales, toda esta información, ¿sí? Ahora, todos estos pasos son los implicados en lo que es el proceso de construcción. ¿Qué ocurre cuando queremos adaptar una prueba? Bueno, cuando queremos adaptar una prueba, lo que no hacemos es la parte de la delimitación conceptual del constructo. Es decir, no partimos de una delimitación conceptual, no generamos ítems nuevos, ¿sí? Es decir, no tenemos que construir, redactar ítems, tampoco tenemos que someterlo a un juicio de expertos para que valoren esos ítems. Lo que hacemos es tomamos un instrumento que ya fue desarrollado en otro contexto, lo que hacemos es un proceso de traducción de esos ítems y la diferencia es que hacemos un estudio de equivalencia. Ahí nos vamos a adentrar en qué son los estudios de equivalencia. Los estudios de equivalencia básicamente tienen que ver con una serie de estudios donde tenemos que demostrar empíricamente que los ítems en el lenguaje original y los ítems traducidos son equivalentes en términos semánticos y conceptuales. Ahora vamos a hablar un poco de qué se trata, ¿sí? Ahora, una vez que yo he hecho esos estudios de equivalencia, que tengo un conjunto de ítems donde veo que están bien traducidos o son equivalentes en relación a una prueba anterior, ¿sí? Desarrollada en otro contexto, lo que tengo que hacer es hacer todos los estudios psicométricos de validez, confiabilidad, etcétera, de la versión adaptada, ¿sí? Y además lo que tengo que hacer también es elaborar el material donde explica todo esto mismo, ¿sí? Cuáles fueron los estudios de equivalencia que se hicieron, los estudios de validez, los estudios de confiabilidad, cómo se aplica la prueba, cómo se interpreta. Bueno, todos esos aspectos aparecen en este material definitivo, ¿sí? Ya les voy a poner un ejemplo para que vean que también se publica esto. Por ejemplo, hay una prueba, se llama STAI. Entonces, la editorial TEA, por ejemplo, publica esa prueba
y te plantea el procedimiento original de la prueba, cómo se desarrolló, y después tiene capítulos para diferentes países, ¿sí? Cómo fue el estudio que se hizo en Argentina, cómo fue el estudio que se hizo en Brasil, cómo fue el estudio que se hizo en República Dominicana, etc. Esto generalmente ocurre con las pruebas que son de uso más amplio, a nivel global, a nivel internacional, ¿sí? Eh, Ahora, lo que yo quiero mostrar con esta filmina es simplemente que todos los estudios de validez, confiabilidad, de normas, etcétera, son iguales cuando se hace una construcción o cuando se hace una adaptación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el proceso de construcción nosotros delimitamos un dominio conceptual y lo que hacemos es generamos ítems que vamos a utilizar para evaluar ese constructo. En cambio, en un proceso de adaptación no hacemos eso. Lo que hacemos es elegimos un instrumento que ya se sabe que mide ese dominio conceptual y lo que hacemos es simplemente tomar los ítems, traducirlos y hacer un estudio de equivalencia. Los estudios de equivalencia no son algo simple y vamos a dar algunas precisiones en relación a qué se entiende por equivalencia. Equivalencia no es simplemente una traducción literal. Nosotros cuando hablamos de equivalencia hacemos referencia a una equivalencia en tres niveles: conceptual, semántica y funcional. ¿Qué significa? Equivalencia conceptual significa que al momento de traducir, más que buscar una equivalencia literal, lo que yo estoy tratando de hacer es mantener una equivalencia en términos de que el ítem original y el ítem que yo he traducido sigan evaluando el mismo constructo. ¿Sí? A eso hacemos referencia con la equivalencia conceptual. Hay veces que se utiliza una expresión en un contexto que si yo hago una traducción literal de esa expresión, puedo estar haciendo, por ejemplo, que ese ítem deje de evaluar el concepto o el constructo que yo quiero evaluar. ¿Sí? A esto se suma otro tipo de equivalencia muy vinculada con la anterior, que es la equivalencia en términos semánticos. A esto hacemos referencia a que, más que una traducción literal, mantener el significado de un ítem con el otro ítem. ¿Sí? Y finalmente tener una equivalencia de tipo funcional. ¿Qué significa? Que el nivel de dificultad de un ítem en una cultura sea más o menos el mismo nivel de dificultad en un ítem que en otra cultura. ¿Sí? Vamos a dar algunos ejemplos para ir entendiendo a qué hacemos referencia con equivalencia conceptual, semántica y funcional. ¿Sí? Supongamos que hay un ítem en una cultura determinada que, por ejemplo, vamos con un ejemplo de equivalencia semántica. Supongamos que hay una expresión. Acá hay un ejemplo. Si este es un ítem de un estudio que hicimos donde traducíamos un instrumento para medir satisfacción académica. Y este instrumento fue desarrollado originalmente por Robert Lent de la Universidad de Emory en Estados Unidos. Y lo que nosotros hicimos junto al profesor Edgardo Pérez y una profesora de la UBA, Fernández Liporache, fue hacer la traducción y el estudio de equivalencia al idioma castellano acá argentino, ¿sí? De la forma en que se habla acá en Argentina. Entonces, hay una palabra que, por ejemplo, en este ítem es make a difference, hacer una diferencia, elegir un trabajo que me permita hacer una diferencia. Si nosotros hacemos una traducción literal de ese ítem, hay un problema en términos semánticos, no significa lo mismo, porque make a difference es una expresión que se usa mucho en Estados Unidos como para decir un trabajo que me permita, por ejemplo, cambiar la vida de las personas, hacer una diferencia en cuanto a términos, en términos sociales, ¿sí? Generar una transformación social, tener un impacto que me trasciende. Esa es un poco la idea cuando decimos esto de hacer una diferencia. En cambio, en Argentina, si nosotros decimos hacer un trabajo que me permita hacer una diferencia, es algo que no tiene el mismo significado. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es, en la medida de lo posible, mantener el mismo significado. No importa si cambiamos la palabra, no importa si la traducción no es literal, pero sí lo que queremos hacer es, por ejemplo, esto, elegir un trabajo que me permita cambiar la vida de las personas, ¿sí? O cambiar la vida de otras personas. Ahí más o menos hay mayor equivalencia semántica a si yo simplemente hago la traducción literal y digo hacer un trabajo que me permita mantener la diferencia. ¿Se entiende? Genera una diferencia. Entonces, es importante tratar, sobre todo cuando hay expresiones idiomáticas, de hacer una adecuación en términos semánticos más que literales. Es decir, que se mantenga el mismo significado o el significado que tiene en el contexto original. ¿Sí? Cuando hablamos de equivalencia conceptual, hacemos referencia a que hay muchas veces que no tiene sentido evaluar algunos comportamientos simplemente porque no se dan en esa cultura. ¿Sí? Y no hay un problema meramente semántico, sino que ya tiene que ver con un aspecto del constructo.
Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo estoy desarrollando una escala para medir habilidades sociales, ¿sí? Y la habilidad social se referencia más que todo al repertorio de comportamientos interpersonal. Con qué frecuencia yo hago determinadas conductas cuando estoy con otras personas, ¿sí? Entonces, supongamos que yo pongo un ítem que es, no sé, saludar con un beso a un desconocido, ¿sí? A una persona que recién conoce o a una persona que te acaban de presentar. Vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Quizá acá en Argentina no es tan atípico que te presenten a alguien y vos saludes con un beso, ¿sí? Pero en otros países es altamente invasivo eso, ¿sí? Se ve como raro esto de que me den un beso y yo ni siquiera te conozco, ¿sí? Por más que alguien me esté presentando. Entonces, si yo uso ese ítem, ahí el problema no va a ser semántico, no es que no estoy pudiendo mantener el significado que originalmente tiene el ítem, sino que directamente ese comportamiento no se da en esta cultura. Entonces yo lo que tendría que hacer es directamente eliminar ese ítem o adecuarlo a cómo es que se desarrolla en esa cultura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Argentina nos damos un beso, en España son 2 besos los que nos damos, en algunos países te das la mano, en otros ni siquiera te das la mano, sino simplemente hace como un movimiento de cabeza. Entonces, tratar de ir adecuando ese constructo, ese ítem, perdón, a las características de cómo se comporta ese constructo en esa cultura, ¿sí? Acá, para diferenciar lo que es el conceptual y el semántico hace más referencia a un aspecto vinculado simplemente a mantener el significado de un ítem. En cambio, el conceptual hace referencia simplemente a cambiar todo el ítem, porque ese ítem no se está dando de la misma forma en una cultura que en otra. Finalmente, la equivalencia funcional hace referencia a que hay conductas que en una cultura quizás son muy fáciles de hacer y en otra cultura son muy difíciles de hacer, ¿sí? A ver, por ejemplo, supóngase que una prueba de conocimiento y yo pregunto un ítem, supongo que evalúa conocimiento en historia, ¿sí? Y yo digo, bueno, ¿quién fue Benjamin Franklin? Y para una persona de Estados Unidos, decir quién es Benjamin Franklin es algo simple, porque Franklin es como una figura muy conocida, ¿sí? En la historia norteamericana. En cambio, a un argentino hacerle esa pregunta quizás es más difícil, ¿sí? O viceversa, supóngase que es un ítem que desarrollamos acá en Argentina y nosotros decimos, bueno, ¿quién es San Martín? Para nosotros decir quién es San Martín sería algo como obvio, pero para una persona de otro país no sería algo tan obvio. De hecho, sería mucho más difícil para una persona, por ejemplo, de Estados Unidos o incluso de España decir quién fue San Martín que a un argentino. Entonces, lo que habría que hacer es cambiar, ¿sí? Simplemente cambiar el ítem para mantener el nivel de funcionalidad, es decir, que tenga más o menos el mismo nivel de dificultad en una cultura que en otra, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, cuando nosotros hacemos un estudio de equivalencia, tenemos que garantizar que se cumplan todos estos aspectos. Es decir, no solamente una traducción literal, sino sobre todo una equivalencia en términos conceptual, semántico y funcional. Ahora bien, ¿cómo hacemos para garantizar que existe esa equivalencia? Bueno, hay toda una serie de procedimientos que se denominan estudios de equivalencia, porque no basta con decir, no, para mí sí son equivalentes, sino que lo que yo tengo que hacer es hacer un estudio y demostrar empíricamente que son equivalentes, ¿sí? Entonces, hay varios modos o estudios que se pueden realizar para mostrar la equivalencia en un conjunto de ítems. Primero que hay 2 tipos de traducción. Hay una traducción que se llama inversa y hay una traducción que se denomina directa. La traducción directa es, yo tengo los ítems en un idioma, supónganse en idioma inglés, y yo hago la traducción al español. Es una traducción directa, ¿sí? Pero hay veces que se hace una traducción inversa. ¿Qué significa? Yo tengo una versión en inglés, lo traduzco al español y después lo vuelvo a traducir al inglés, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿qué sentido tiene hacer esto? Esto de traducir del inglés al español y de vuelta al inglés. Bueno, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, comparar las 2 versiones en inglés, ¿sí? Es decir, yo tengo una versión en inglés, la traduzco al español y después le pido a un grupo de personas que hagan la traducción del español al inglés y comparo las 2 traducciones, la primera traducción en inglés y la segunda traducción en inglés. Y si estas 2 traducciones son semejantes, son equivalentes, se parecen mucho, entonces eso significa que la traducción en español, la que tuvo en el medio, estaba bien hecha, ¿sí? Entonces, esta es una alternativa que es la de comparar traducciones. Básicamente yo hago una traducción inversa, del inglés al español, del español al inglés, y después comparo las 2 versiones en inglés a ver cuán parecidas son, y si son bastante parecidas, eso significa que la traducción al español estuvo bien hecha, ¿sí? Esa es como una forma de garantizar cierta equivalencia entre los ítems, ¿sí? Otra metodología es mediante un juicio de expertos, ¿sí? El juicio de expertos, ¿qué consiste? Básicamente hago una traducción directa del inglés al español y después elijo una serie de jueces que
les doy las dos versiones en español y en inglés, y después cada juez de forma independiente juzga ítem por ítem que también está hecha la traducción en términos de equivalencia conceptual, semántica y funcional, ¿sí? Entonces, si yo veo que diferentes jueces acuerdan que los ítems, ¿sí?, de la versión española son equivalentes en modo a nivel conceptual, semántico y funcional en relación a los otros ítems, entonces yo puedo dar ciertas garantías de que esos ítems son equivalentes, ¿sí? Si jueces independientes llegan a las mismas conclusiones en relación a la equivalencia, entonces puede ser. Ahora, si yo veo que hay algunos ítems donde hay jueces que los puntúan bajo o que hay mucho desacuerdo entre los jueces, entonces probablemente son ítems que yo tengo que revisar la traducción que se hizo, ¿sí? Hay otra alternativa que es bastante más difícil, que es trabajar con muestras bilingües. ¿Mm? ¿Esto qué significa? Supónganse que yo sé que hay una muestra o buscar personas que hablen los dos idiomas, ¿sí? Entonces yo le aplico la prueba en inglés, le aplico la prueba en castellano y la persona responde a las dos versiones y después posteriormente hago un coeficiente de correlación, ¿sí? Y me fijo en qué medida el puntaje que se obtiene en una versión es equivalente al otro puntaje que se obtiene en la otra versión, ¿sí? Eh, Supongamos que, no sé, voy supongamos de vuelta una prueba que la traduzco, no sé, del alemán al castellano, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, voy a la escuela de lenguas, agarro un curso de alumnos que todos sepan alemán, ¿sí?, y español obviamente, le aplico los dos instrumentos, entonces ellos tienen que responder una versión, tienen que responder la otra versión, y después yo estadísticamente comparo los resultados que se obtienen en la versión en español y la versión en alemán. Si la correlación es superior a 0.80, significa que las pruebas son equivalentes, ¿sí? Si yo veo que la misma persona me puntúa muy distinto cuando la prueba en alemán y cuando la prueba en español, lo más probable es que haya un problema con la traducción de la prueba, es decir, que los ítems que yo estoy preguntando acá no son tan equivalentes con los ítems de la versión original, ¿sí? Este tipo de estudio es el más riguroso. El problema claramente es que no es fácil acceder a muestras bilingües, ¿sí? Entonces muchas veces se opta por hacer estudios como los dos anteriores que mencioné. Y finalmente hay una metodología nueva que se está desarrollando que se basa en lo que es teoría de respuesta al ítem. Nosotros todavía modelos de respuesta al ítem no hemos visto, lo vamos a ver en un próximo video, pero simplemente a grandes rasgos este tipo de metodología lo que te permite es analizar algo que se llama el DIF, que es el comportamiento y el funcionamiento diferencial del ítem, ¿sí? Y pasa que por ahí te permite ver que un ítem es muy distinto la dificultad que tiene en una cultura que la dificultad que tiene en otra cultura, ¿sí? Entonces, estadísticamente te permite ver ese funcionamiento diferencial que pueden tener dos ítems y en función de eso vos podés decir si son equivalentes o no. ¿Mm? Los aspectos vinculados al diff, al funcionamiento diferencial del ítem, lo vamos a trabajar un poquitito más en un video que vamos a tener sobre TRI. De todos modos, es un contenido que no vamos a analizar en profundidad y que no se va a examinar como profundidad en el parcial, porque más que todo lo que estamos trabajando tiene que ver con aspectos vinculados a lo que es teoría clásica de los test. Teoría de respuesta al ítem es un modelo que tiene mayor complejidad y simplemente la idea, los objetivos de la materia es que nos familiaricemos con él, pero que no los conozcamos con la misma profundidad con la que trabajamos teoría clásica de los test. Entonces, fundamentalmente y de hecho los procedimientos que más se utilizan, aunque cada vez se utiliza más diff, eso es cierto, tienen que ver con estos, ¿sí? Con lo que es comparar traducciones, juicios de expertos y muestras bilingües, ¿sí? Bueno, finalmente, y ya para ir cerrando esta unidad, vamos a responder esta última pregunta de ¿qué conviene? ¿Construir o adaptar test? Bueno, la respuesta es un gran depende, ¿no? De hecho, hay personas que, este es un artículo, por ejemplo, que lo pueden buscar en internet, fue publicado en uno de los artículos que se publicó en la revista Evaluar del LEPE, del Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa, y fue un artículo que se hizo a partir de un simposio en el cual diferentes especialistas discutían acerca de qué era mejor, si era adaptar o construir test, ¿sí? Y es interesante porque de los diferentes artículos, de los diferentes autores involucrados, una parte de ellos concluyó que lo mejor es adaptar, otra parte concluyó que lo mejor es construir. Vamos a ver primero los alcances y las ventajas y limitaciones que tiene construir o adaptar. A ver, ¿qué ventajas tiene adaptar? Bueno, una de las ventajas que tiene adaptar es que evita atravesar por una de las fases más complejas del proceso de construcción, que es delimitar conceptualmente un constructo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tiene una ventaja, ¿no?
Una ventaja, por el contrario, de construir es que eh, adaptar de alguna manera implica que hay cierta equivalencia entre el constructo de un país o de una cultura y el constructo de otra cultura, ¿sí? Y eso nos puede llevar a perder de vista las diferencias culturales que hay. Si nosotros solamente utilizamos pruebas desarrolladas en otro contexto, entonces eso puede ser difícil porque quizás hay precisiones o características propias de nuestro contexto que esa prueba no va a estar examinando. Entonces eso puede ser una dificultad seria, ¿sí? Por otro lado, otra ventaja que tiene la de adaptar es que imagínense que si cada país desarrolla sus propias pruebas, al momento de querer hacer investigaciones transculturales, al momento de querer comparar cómo se da un proceso psicológico o cómo funciona un tratamiento en un país o en otro, si cada país usa sus propias pruebas, se hace muy difícil la posibilidad de replicar investigaciones. Entonces, en ese sentido, una ventaja de la adaptación es que permite hacer estas comparaciones transculturales, ¿sí? Que son tan importantes para la psicología y para la ciencia en general, ¿no? Y en relación a las desventajas, ya sea de construir o adaptar pruebas, cabe mencionar algunas de ellas. Entre las desventajas de adaptar se encuentra esto de que, bueno, quizás si es un constructo que está compuesto por muchos elementos émicos, es decir, muy propios de una cultura, y donde nosotros sospechamos que puede haber un sesgo de constructo, entonces la adaptación quizás no sea la mejor alternativa, porque vamos a hacer un trabajo arduo de tener que adaptar una prueba, traducir los ítems, evaluar la equivalencia semántica y demás, para terminar midiendo un constructo que en realidad no se da de esa forma en mi cultura, y por ende, lo más probable es que la mejor alternativa hubiera sido construir un test, ¿sí? ¿Cuál es el problema si solamente construimos test? El problema si construimos test es que podemos caer en algo que mencionamos recién, que es este solipsismo en términos culturales. Es decir, si cada país se pone a desarrollar sus propios tests para evaluar constructos psicológicos, se hace muy difícil la posibilidad de después poder comparar investigaciones, de poder replicar estudios que se han observado en una cultura, replicarlos acá, o que personas de otra cultura repliquen mis investigaciones. Entonces, solamente construir test no sería una buena opción para la psicología y la ciencia en general, porque nos afecta mucho la posibilidad de replicar nuestras investigaciones, ¿sí? Ahora bien, si solo adaptamos, y esta es la última desventaja, si solo adaptamos corremos el riesgo de perder de vista características culturales que se dan solamente en mi cultura y que no se ven reflejadas en otras culturas de la misma forma. Entonces yo podría caer en una especie de construcción artificial, ¿sí? Esto es muy común cuando queremos exportar un modelo teórico y aplicarlo a nuestra cultura como si no hubiera que hacer ningún cambio, y en realidad no, estamos perdiendo de vista particularidades culturales que hacen que ese modelo, que quizás fue muy exitoso en un país o que sirvió para hacer muchas investigaciones, muchos cambios en una cultura, no lo sea en la nuestra, ¿sí? Entonces, en general, para responder a la pregunta, entonces, ¿qué onda? ¿Es mejor construir o es mejor adaptar? Bueno, la respuesta es, depende del constructo que vos estás midiendo, ¿sí? Es decir, si es un constructo que tiene muchos elementos émicos, es decir, elementos que son muy específicos de una cultura en particular, que no se dan de la misma forma que en otra cultura, entonces quizás la mejor opción es construir, ¿sí? Ahora, si es un constructo donde la mayor parte de sus elementos son éticos, ¿sí? Es decir, son pocos los elementos émicos involucrados, entonces en ese caso quizás la mejor decisión sea la de adaptar, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos un constructo que tiene así, como mitad y mitad, ¿no? O también cambiando un poco la pregunta, ¿cómo sabemos si estos constructos tienen elementos émicos o éticos, ¿sí? Bueno, hay una metodología que se está utilizando ahora en el campo de la psicometría, que son los estudios de invarianza factorial. ¿Se acuerdan del análisis factorial que vimos en el capítulo de validez? Bueno, básicamente lo que hacemos es un estudio semejante, donde se trabaja con una muestra de un país, se hacen los análisis factorial con un instrumento determinado, y se hace un análisis factorial del mismo instrumento con una muestra de otro país, ¿sí? Después, posteriormente, se comparan y se ven si son invariantes, es decir, si no hay tantas diferencias entre cómo se comporta factorialmente los ítems en una cultura y en otra, ¿sí? Y lo interesante de estos estudios es que puedes detectar fuentes de invarianza, es decir, cuáles son
elementos, ¿sí? que se diferencian mucho, en este caso serían los elementos en el rojo, por ejemplo, que son más bien émicos, es decir, que son más en una cultura sean de una forma y en otra cultura sean de otra forma. Entonces, con este tipo de metodología, de alguna manera, vos podés ir analizando, bueno, cuál es la proporción de esos elementos émicos y éticos, y en función de eso decidir si lo más conveniente es adaptar la prueba o construir una prueba nueva, ¿sí? Eh, entonces, básicamente, estos estudios en varianza, para que se den una idea, es aplicar un análisis factorial en una cultura, aplicar un análisis factorial de la misma prueba en otra cultura y después comparar el comportamiento de los ítems a ver si se mantiene de una forma homogénea. Si el comportamiento es muy distinto en una cultura y en otra, entonces significa que ese ítem está midiendo, está evaluando un componente émico, y en función de eso es que podemos decidir si es más conveniente adaptar o construir una prueba. Si yo veo que la invariancia es muy fuerte entre una cultura y otra, entonces probablemente haya un sesgo de constructo, ¿sí? Entonces, para concluir un poquitito esta unidad, ¿qué es lo que estuvimos diciendo? Bueno, en primer lugar dijimos que la mayor parte de los constructos psicológicos son dependientes de aspectos culturales. ¿Esto qué significa? Yo no puedo asumir que un test que demostró ser válido y confiable en una cultura para medir una determinada variable lo sea en mi cultura. Necesariamente tengo que hacer estudios psicométricos para ver si esas propiedades de validez y confiabilidad se mantienen en mi contexto sociocultural. Porque las variaciones culturales en los constructos psicológicos en la mayor parte de los casos, es bastante fuerte, ¿sí? Todos los constructos en mayor o en menor medida se ven afectados por factores culturales. Entonces tengo que ser muy consciente de eso. ¿Por qué lo digo? Porque es una práctica muy habitual entrar a internet, encontrar una prueba para medir, no sé, supónganse que quieren medir personalidad. Entonces voy a Google y pongo evaluación personalidad y agarro una prueba que se desarrolló en un país y la aplico, la traduzco y la aplico, y eso está mal. Porque yo no sé si esa prueba es válida y confiable en mi contexto. Por más que haya demostrado ser válida y confiable en otro contexto, no sé si mi contexto lo es. Entonces los estudios de adaptación son muy importantes, ¿sí? Y ni te cuento si sospecho que hay un sesgo de constructo. Si sospecho que hay un sesgo de constructo, ni siquiera es suficiente con la adaptación. Probablemente lo que tenga que hacer es construir una prueba nueva, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces decimos, no se puede asumir la equivalencia de una prueba, sino, ¿por qué? Porque hay muchos sesgos que pueden estar influyendo en la medición de ese constructo. Puntualmente hablamos de los sesgos de constructos, sesgos de ítems y sesgos metodológicos. Entonces, estos sesgos hacen que yo tenga que hacer estudios de adaptación, ¿sí? Otro aspecto es que la adaptación no es solamente una traducción, sino que implica la traducción, pero además implica garantizar la equivalencia e implica hacer todos los estudios psicométricos de validez, confiabilidad, bueno, y normas que ya lo vamos a ver. Pero lo que voy es que la adaptación no es un proceso simple, un proceso muy complejo, y es incluso igual de complejo que el de construir una prueba, ¿sí? Tanto adaptar como construir conlleva una serie de ventajas y desventajas a nivel práctico y a nivel ético, ¿sí? Entonces, ¿la decisión de qué depende? Bueno, depende fundamentalmente del constructo de interés. Si yo creo que ese constructo, o tengo evidencia de que ese constructo es un constructo conformado por muchos elementos émicos, que son propios de una cultura y que no hay un sesgo de constructo, que no es lo mismo ese constructo en una cultura que en otra, entonces la decisión más ética y más responsable va a ser la de construir test. Ahora, si yo creo que es un constructo que no se ve seriamente afectado por las variaciones culturales, que las variaciones culturales influyen solamente en algunos ítems y que es un constructo donde hay aspectos transculturales que son comparables, entonces probablemente la decisión más ética y más responsable sea la de adaptar pruebas. ¿Por qué? Porque al poder adaptar una prueba, trabajar con un mismo modelo teórico, trabajar con un mismo instrumento, eso me va a posibilitar hacer comparaciones y hacer replicabilidad de alguna forma. Yo poder replicar investigaciones que se han obtenido en otros países, que otros investigadores pueden replicar las investigaciones que yo he realizado en mi contexto, y eso le hace muy bien a la psicología y a la ciencia en general. Entonces, como recomendación en general, en la medida de lo posible, adaptar, y solamente en aquellos casos donde haya una sospecha o evidencia de variaciones culturales fuertes, entonces en esos casos se recomienda construir una prueba nueva. Bueno, con esto damos fin a lo que es la unidad de construcción y adaptación de test. En la próxima unidad lo que vamos a ver es los aspectos que hablamos con normas, ¿sí? Que cuando hablamos con normas hacemos referencia a normas de interpretación. Así que esto es un contenido que vamos a desarrollar en los próximos videos, pero ya con este video damos por finalizado los contenidos vinculados a construcción y adaptación de test psicométricos.